Bien, vamos a abrir nuestra sesión del día de hoy. Nuestro tema para esta clase nos corresponde política industrial en el Mercosur. Eh, ya no voy a hablar acerca de lo que todos sabemos, cómo llevamos nuestra jornada, ¿verdad? Así que le vamos a... antes que se me olvide, si alguien no ha recibido el último video de la última clase, por favor me dice, me faltó, ¿ya? Para que vayamos al día y no quedemos con nada pendiente. Eh, Vamos entonces a dejar al profesor Aldo para que él exponga el tema de esta noche y como siempre al final vamos a eh, hablar sobre las dudas que queden, los aportes que se puedan hacer y le vamos a dejar entonces ahora, profesor, para que usted tome la clase. Sí, buenas noches a los apreciados participantes del Diplomado Internacional Mercosur. Y bueno, hoy vamos a tratar uno de los sectores importantes que generan producción, inversiones, consumo, ingresos a los trabajadores, a los empleadores y también al fisco, ¿no? Y con potencial de desarrollo a futuro. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen un material interesante. Eso es un análisis que he realizado en base a la experiencia que tuve en los primeros años de la década de los 90, donde el Brasil inició programas de mejoramiento de la competitividad debido a la firma del Tratado de Asunción y la necesidad de mejorar la competitividad de todos sus sectores. Entonces, en coordinación y colaboración y acuerdos con empresas y con academia, con las universidades, se desarrollaron varios estudios de competitividad. También lo hicieron Uruguay y Argentina en menor nivel, y Paraguay fue acompañando un poco esos estudios y esas reuniones, ¿no? De hecho, en el marco del Tratado de Asunción se estableció un mecanismo para que los sectores empresariales, los gremios, los responsables de las organizaciones pudieran participar de lo que se llamó acuerdos sectoriales. Lo que se hacía en ese momento era reunirse los diferentes gremios. Hay que tener en cuenta que son sectores y subsectores, tanto del sector agrícola, agroindustrial, industria manufacturera, servicios. Nosotros hoy tratamos la industria manufacturera, que según la definición está relacionado a lo que es la clasificación industrial internacional uniforme, que en realidad para estos estudios que se hicieron corresponden a la industria que no sea alimentaria. A mí me tocó también elaborar un trabajo sobre la industria agroalimentaria en Paraguay, la competitividad, que sirvió de base de alguna manera para el desarrollo a futuro. Bueno, la pregunta es, ¿qué tan importante es el sector industrial en el Mercosur? Entonces, hay que tener en cuenta que el país más industrializado de la región es Brasil. Y si nosotros incorporamos Venezuela, también ha sido importante, lamentablemente con la debacle ha reducido su participación, especialmente en la industria petroquímica, ¿no? Entonces, el gran productor industrial es Brasil, seguida por Argentina, luego por Venezuela, Uruguay en menor nivel, pero hay que tener en cuenta que su participación inclusive inferior a la participación en el Producto Interno Bruto Global. Y en el caso de Paraguay es apenas el 0,6%, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches para todos. En primer lugar, muy interesante la exposición, sobre todo del sector industrial, el cual también estuve analizando y leyendo el material, ¿no? Tengo dos consultas y a la vez dos preguntas para el profesor. Primero que nada, en el tema del banco Mercosur, por ejemplo, me da una suspicacia, perdón, de que no hay un rumbo a seguir en el marco normativo cambiario o de fijar una moneda en sí como identidad. Traigo este caso porque, por ejemplo, yo estudié lo que fue la Unión Europea y todo su proceso de construcción en España y en toda Europa. Veo que de este lado ha costado mucho esa parte. Si bien hay países que tienen monedas sólidas, como por ejemplo Brasil, que tiene una moneda sólida que no tiene tanto nivel devaluativo frente al billete, al dólar estadounidense. Y en segundo orden era el tema de las MIPIMES. Veo que hay países de la región, como por ejemplo, caso personal Argentina, no le da ciertas facilidades a los micro y medianos empresarios para poder emprender determinadas actividades porque al no incentivar este sector, es como que todo el potencial tecnológico del cual dispone, a diferencia de otros países, es como que la rama de las MIPIMES no suele crecer en su gran totalidad. Es como que hay muchas trabas para que el micro y mediano empresario pueda crecer y esto hace perder ciertas oportunidades en el marco de los empleos. Es cuanto. Junior, bueno, con respecto al banco, es indudable que está relacionado a la coordinación de la política macroeconómica. Y para eso, como hablamos, tiene que estar en la agenda. ¿Qué país debe ser el más interesado? En realidad, si uno quiere avanzar en la integración y en base un poco al pensamiento de los presidentes, probablemente el que está más interesado en la integración es el presidente argentino, por las declaraciones. Entonces, en realidad, cuando se hace la agenda prioritaria para la presidencia pro tempore del Mercosur, no está incorporado el tema de la coordinación de políticas macroeconómicas. Por lo tanto, no es prioridad para la Argentina. Lo mismo que el presupuesto. Es decir, si yo tengo un presupuesto muy bajo de educación, es una señal clara que el poder político no le da la prioridad al sistema educativo o a la salud. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en la agenda. Me parecería que en esa agenda puede incorporarlo el próximo semestre el Brasil. Si lo incorpora como elemento importante un avance en los estudios de coordinación de políticas macroeconómicas, entonces, y los impactos que podrían tener a futuro, yo creo que va a ser muy importante un mensaje de ese tipo, pero alguien de los países va a tener que liderarlo. En todo caso, Paraguay podría proponerlo en el año 2022, durante su presidencia pro tempore. Pero todos saben que sin coordinación de políticas macroeconómicas en el Mercosur no se va a tener estabilidad y certidumbre en cuanto a las políticas económicas y los efectos de los sistemas cambiarios, sistemas fiscales y monetarios. Podríamos tener una moneda que, nosotros le pusimos el nombre de Mercu, podría ser la moneda adoptar una nueva moneda, no sea Mercu, pero podría ser con otro nombre, o adoptar la moneda brasilera, que es la más fuerte, o adoptar el dólar, que va a ser muy difícil porque ahí uno pierde soberanía monetaria, y yo creo que el Mercosur debería tener su propia soberanía monetaria, ¿no?
Entonces, hay varios mecanismos y experiencia en la Unión Europea como para poder, de que los sistemas podrían funcionar. Si funcionó en países europeos, y que son muchos, y se han incorporado a la zona euro muchos de ellos, entonces no debería ser tan complicado, ¿no es cierto? Pero sí es complicado la voluntad política, que se pongan de acuerdo. Yo opino y creo, perdón, profesor, por mi extensión del aporte, yo creo que la pérdida de soberanía a veces es algo que debe de entrar en litigio o en discusión, porque más que nada, más que pérdida de soberanía, yo creo que eso garantizaría a que, porque más que nada, esa es mi visión, por ahí puedo estar equivocado. Creo que en las monedas realmente está el robo al erario o la duplicidad de gastos, dado que la emisión a gran escala permite los grandes picos inflacionarios de diversos países. Hay países que han utilizado o han adoptado, por ejemplo, el dólar como moneda oficial, caso Panamá, caso El Salvador, caso Ecuador, y estos procesos de adopción de monedas, ¿no? Han sido productivos, si bien no es el caso referente a ciertas economías de parte de Sudamérica, pero yo creo que eso también podría ser una propuesta de ser llevada por algún país que en su momento obtenga la presidencia para ver de qué manera se va saliendo de esa brecha que hay en el bloque del Mercosur. Es mi humilde opinión. Sí, claro, Junior. Yo creo que en este momento, por ejemplo, para el caso argentino, que intentaron anclar un peso con un dólar para no quitarle de alguna manera esa soberanía monetaria, digamos, ¿no? Hoy si Argentina, y yo creo que Argentina está dolarizada, hay que tener en cuenta que gran parte de los dólares lo tienen los ciudadanos argentinos, ¿no? Y las empresas también. Entonces, si hoy se convierte en un país tipo Panamá o tipo Ecuador, dolarizado y la moneda en dólar, va a haber estabilidad. Pero va a ser difícil eso venderle al electorado. Y menos la América del Sur, que quiere de alguna manera surgir como una región sin hambre, una región de paz, sin corrupción, una región competitiva, y que ya tiene su proceso histórico de integración, con debilidad, desde la Gran Colombia y también con esfuerzos, en algunos casos, que han fracasado, ¿no? Hoy, el domingo se hicieron las elecciones, se hacen elecciones en Perú, Bolivia y Ecuador, y aquellos que están en la comunidad andina eligen, por ejemplo, el parlamentario de la comunidad andina, por ejemplo, ¿no? Entonces hay avances, pero en temas de coordinación de política macroeconómica muy poco se ha avanzado. Yo no creo que sea potable vender, digamos, una idea de una moneda que fuera de otros países. Yo creo que hay que construir y que hay que ser innovador en construir un escenario a futuro de tener una moneda de la región.